Dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amen a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni engaño, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo vuestros mismos pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, hemos leído tu palabra. Padre, ahora te pedimos que sea el Espíritu Santo el que haga el cambio a nuestras vidas, Padre Santo. Que sea el poder de tu palabra a través del Espíritu Santo el que cause el cambio que tú quieres para nosotros. Y aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, a través de esta predicación y a través de tu palabra, ellos puedan correr al pastor de pastores y ovejas de ovejas, Padre, al trono de tu gracia para recibir salvación. Padre, personalmente te pido que a pesar de mi debilidad puedas poner el texto con claridad y con fidelidad a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ser jurado, ¿verdad? Pero es algo que la mayoría de nosotros trata de evitar. Cuando nos llega esa cartita de que fuiste citado para ser jurado, a nosotros no nos gusta. No nos gusta, queremos huir de eso. Y eso es tanto aquí como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, y a nivel federal aquí también, hay una cosa que se llama el gran jurado, que son dos cosas diferentes, una enjuicia en un juicio, y el gran jurado lo que hace es decidir quién va a ser enjuiciado. O sea, lo que a veces conocemos aquí, que hacen un juicio antes del juicio para saber si le radican cargos, allá el pueblo tiene el poder de radicarle cargos al criminal, ¿verdad? Y para ser parte del gran jurado, no escogen a todo el mundo. Tienes que tener ciertos requisitos, tienes que tener una manera de comportarte dignamente delante de la sociedad en donde estás viviendo. Y para muchos, ser parte del gran jurado es un privilegio y lo toman con mucha alegría, ¿verdad? Ser parte del gran jurado, porque es algo
que requiere del ciudadano ser un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar. Y en la mañana de hoy nosotros vamos a estar viendo algo parecido de qué es la vida cristiana, pero es mucho mejor y mucho más retante, porque esto tiene implicaciones no tanto ahora, pero también eternas. Y el apóstol Pedro, en este pasaje que acabamos de leer, nos lleva, nos desafía y nos guía en nuestra vida diaria cómo comportarse como cristianos, cómo vivir como cristianos. Y este pasaje nos ofrece una visión bien profunda sobre cómo los cristianos debemos vivir en un mundo que constantemente se opone, no tan solo a Dios, sino a aquellos que son llamados por Dios a vivir de manera digna del llamado de Dios. Y responderemos a la pregunta, que es el título de esta mañana: ¿cómo deben vivir los cristianos? Y lo vamos a hacer con 4 respuestas. Y la primera respuesta que vamos a estar viendo en los versículos del 11 al 12 es viviendo como extranjeros y peregrinos. Dice el apóstol Pedro, que después de soltarle a los destinatarios anteriormente, los versículos anteriores, de cómo tenían que anhelar la palabra de Dios, ahora les indica cómo debían vivir esa palabra de Dios. Y en el versículo 11, nosotros vemos que Pedro comienza diciendo: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Empieza rogándole a los destinatarios de esta carta vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Y qué significa vivir como extranjeros y peregrinos? Simplemente es que como creyentes que viven dentro del sistema del mundo o de este mundo caído, tenían que vivir de manera digna, porque esa no era su ciudadanía, esa no era su nación, esa no era el reino donde ellos iban a vivir finalmente. Vivir como extranjeros y peregrinos es una vida corta y una corta estadía, y debían, según lo que sigue diciendo el apóstol Pedro, tenían que abstenerse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y esa era la exhortación del apóstol Pedro, que vivieran como peregrinos y extranjeros, pero que vivieran absteniéndose de las pasiones carnales, de aquello que está en contra de los designios de Dios, como el apóstol Pablo dice en Romanos 13:14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. El apóstol Pedro sabía muy bien que los creyentes a los que iba dirigida esta carta debían anhelar la palabra de Dios, viviendo en una obediencia genuina, viviendo en lo que son en Cristo Jesús. Pero también Pedro, el apóstol Pedro sabía que ellos necesitaban mantenerse luchando en contra de esos deseos pecaminosos, esas pasiones pecaminosas que combatían contra el alma. Y debían de tener una conducta que honrara a Dios. ¿Y cómo se debe hacer esto? ¿Cómo se debe mantener esa conducta que honrara a Dios? En el versículo 12 nos dice: mantenga entre los gentiles una conducta irreprochable. O sea, manteniendo una conducta irreprochable delante de los inconversos. Dios nos llama a ser su pueblo en medio de la sociedad donde vivimos. Pedro lo que le estaba haciendo, un llamado a ellos, que a pesar de que ellos vivían en el sistema y en el mundo romano, ellos debían de vivir como ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que los estaban observando.
Él sabía, y vamos a ver más adelante cómo estas personas que los rodeaban los estaban injuriando, los estaban acusando de muchas cosas que en su mayoría eran falsas, pero ellos tenían que vivir de una manera digna al llamado de Dios. La manera en que nosotros los creyentes vivimos y reaccionamos frente a la lucha en la vida diaria son un fuerte testimonio para todos los que no conocen a Dios. Aquellos que nos rodean siempre van a estar observándonos, siempre. Y nosotros debemos tener eso en mente cuando salimos a Walmart, cuando conducimos. Qué difícil es conducir y uno tratar de aguantarse. Pero tengo que recordarme esto yo primeramente. Y yo sé que muchos tenemos que recordarnos en diferentes áreas de nuestra vida que me están viendo. Y yo tengo que actuar de una manera digna a mi llamado como creyente. Y Pedro le estaba diciendo eso a ellos. Y yo no se lo estaba diciendo en un contexto en donde pues vivimos, vamos a trabajar y seguimos y luchamos con nuestras luchas. Él le estaba hablando un contexto de hermanos que estaban siendo perseguidos en sus trabajos, siendo perseguidos por las mismas familias, siendo perseguidos por toda la sociedad, donde los acusaban de ser los que se comen a las personas, caníbales, de los que hacían orgías, esas cosas falsas. Ellos estaban siendo atacados constantemente, no tan solo por los judíos, sino también por los romanos, los mismos romanos. Y ahí era que Pedro le estaba diciendo a ellos que tenían que vivir una vida como extranjeros y peregrinos, absteniéndose de esos malos deseos. Pero ¿cuál es el fin de esa conducta? ¿Cuál es el fin de mantenerse de esa manera agradando a Dios? En el versículo 12b dice: a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, porque los estaban acusando de malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mis amados hermanos, el propósito de nosotros conducirnos como creyentes verdaderos frente a aquellos que no son creyentes no es otra cosa sino para la gloria de Dios, para glorificar a Dios con lo que hacemos. Pero si damos un mal ejemplo, no estamos glorificando a Dios. No estamos glorificando a Dios. ¿Por qué ellos tenían que conducirse eso para la gloria de Dios? Porque sencillamente, porque puede ser que a través de cómo ellos hacían esas buenas obras, Dios le concediera salvación a aquellos que los estaban viendo. Aquellos que los estaban atacando, puede ser que Dios los podía tocar. El Espíritu Santo podía hacer la obra en ellos y a través de lo que ellos hacían y decían, podían llegar a la salvación. Y así mismo es en nuestra vida. Puede ser que alguien vea nuestra conducta y diga: ¿qué tiene él o qué tiene ella? Eso yo lo quiero en mi vida. Y ahí esa es la oportunidad que tenemos de glorificar a Dios predicando el Evangelio, para que esa persona también se una a nosotros para glorificar a Dios. Mis amados hermanos, si nosotros decimos ser cristianos y nuestra fe está basada en el precioso Evangelio de Cristo, eso se tiene que ver reflejado en la manera en que nosotros vivimos y nos comportamos día a día. Y eso era lo que le estaba diciendo Pedro a los hermanos de esa época. En Filipenses Pablo habla de eso también. En Filipenses 1:27 dice: no solamente soportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pedro le estaba diciendo a ellos que tenían que comportarse como extranjeros y peregrinos.
que tenía que abstenerse de esas pasiones pecaminosas que luchan en contra de ellos. Ese llamado es para nosotros también. Pero también Pedro, en los versículos 13 y 14, nos habla de someterse a la autoridad, que es la segunda contestación a la pregunta de cómo debemos vivir los cristianos. En el versículo 13 al 17 nosotros vemos que el apóstol Pedro nuevamente manda a someterse a las autoridades. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernantes. Yo estoy bien seguro que esos hermanos que vivieron en esa época les fue bien difícil escuchar estas palabras. Y yo sé que a muchos de nosotros, muchas ocasiones se nos hace difícil escuchar estas palabras, someterse a las autoridades, a los gobernantes, a los que están por encima de nosotros. Pero debemos hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. Ellos debían hacerlo porque esa era la voluntad de Dios. Dice que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Ellos los estaban acusando, pero a través de su buen comportamiento y sometimiento con las autoridades donde ellos estaban viviendo, daban un buen testimonio para aquellos que los acusaban. Porque una de las cosas que los estaban acusando es que ellos no obedecían las autoridades. ¿Por qué? Porque muchos de ellos decían, mi Señor es Jesucristo. Y para darle un poquito de contexto, al César lo veían como su Señor, el Curios, lo más grande, un Dios. Así era que ellos veían al César y había que darle una obediencia. Y el cristiano no podía hacer eso, porque su Señor era Cristo. Nuestro Señor es Cristo. Y sí, Dios nos manda a obedecer las autoridades, siempre y cuando la voluntad de Dios y la voluntad de los gobernantes no estén encontradas. Porque si la autoridad de los gobernantes está en contra de la voluntad de Dios, ¿a quién debemos obedecer? A Dios. A Dios sobre todas las cosas. Y mis amados hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, y eso incluye la obediencia a las autoridades. Siempre recordando que Dios es soberano y que nada pasa fuera de su soberanía. Nosotros conocemos que Dios está en su soberanía y todo lo que está sucediendo no se le ha pasado en las manos de Dios. Lo que va a suceder en noviembre con las elecciones, eso no se le ha pasado en las manos de Dios. Ahora bien, y esto es un paréntesis, como creyentes, como buenos ciudadanos que vamos a las urnas, nosotros tenemos que ser responsables e ir con nuestra conciencia limpia delante de Dios a ejercer nuestro voto. Pero independiente de quién gane, no importa quién gane, nosotros sabemos que quien tiene el control es Dios. A Dios no se le ha escapado de las manos. Así que nosotros debemos obedecer a las autoridades y recordando siempre que quien tiene el control al final es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Luego en el versículo 16, el apóstol Pedro continúa exhortando, y es interesante porque ahora utiliza la libertad que ellos tenían en Cristo y la libertad que nosotros tenemos en Cristo para ser siervos de Dios. Porque es lo mismo, ellos sabían que en Cristo están libres, pero esa libertad ellos no la podían utilizar para desobedecer las autoridades. Es igual hoy en día. Hoy en día, si nosotros estamos ante una situación en donde no vaya en contra directamente de Dios, y nosotros decimos, yo no voy a hacer esto, yo no voy a obedecer al alcalde, yo no voy a obedecer al gobernador, porque mi libertad, yo estoy en Cristo y mi ciudadanía está en los cielos,
así que yo voy a hacer lo que me da la gana, yo no voy a pagar taxes. Eso no es lo que está diciendo Dios. Aquí lo que estaba diciendo es que esa libertad ellos lo tenían que utilizar para servir, para ser siervos de Cristo, para ser siervos de Dios. Miren lo que dice Martín Lutero: el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie, pero el cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos y sujeto a todos. En otras palabras, en Cristo somos libres, pero por esa misma libertad y por amor a nuestro Señor, nosotros nos hacemos siervos de los demás. Y eso era lo que Pedro le quería decir a ellos. Eso era lo que Pedro los estaba exhortando. Luego en el versículo 17, el apóstol Pedro cierra esta parte resumiendo su mandato a los creyentes y dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Dios. Estos mandatos que nosotros vemos estaban enmarcados en el amor de Dios, ¿verdad? Ese amor que el creyente debe demostrar. ¿Por qué? Porque el amor es la verdadera evidencia de que nosotros conocemos a Dios y que hemos confiado en Cristo Jesús y que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Es una de las características como familia de Dios, el amor. Y todos estos mandatos tenían que estar enmarcados en ese amor que los creyentes debemos sentir por Dios, reflejar ese amor de Dios. Y están todas estas ordenanzas que le estaba diciendo el apóstol Pedro a estos creyentes y que nosotros vemos que son para nosotros también vivir como ciudadanos, como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de las malas pasiones o las pasiones pecaminosas, y también el respetar a las autoridades, someternos a las autoridades. Nos lleva también a otra parte que nosotros debemos someternos, y esa es la sumisión en el lugar de trabajo. Y esto es otra de las áreas en donde muchas veces luchamos, y que en el contexto donde se le estaba diciendo era que estaban sujetos los siervos, los esclavos. Dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino a los que son insoportables. Boom. En el contexto de ellos no tenían libertad, ellos eran esclavos. Y Pedro lo que le estaba diciendo, y Pablo también se lo exhorta, a que tenían que responder y someterse a sus amos, no solo a aquellos que son buenos, sino a aquellos que son insoportables. Muchos de nosotros que trabajamos o que tenemos un patrono por encima, un jefe por encima, muchas veces nos cuesta esto, porque es bien fácil aquel jefe, supervisor que es bien buena gente, que siempre está ahí, pero ¿y aquellos que son insoportables? ¿Se nos hace fácil? De ninguna manera, ¿verdad? Pero a esos que nos manda la palabra, a esos que nos manda a Dios, a someternos, no importa si son insoportables. Los hermanos esclavos de este tiempo no tenían otra opción, porque esos insoportables eran los dueños de ellos. Nosotros muchas veces trabajamos y nos vamos a nuestro hogar, pero aún así el principio es el mismo. Debemos someternos a las autoridades, debemos someternos a aquellos patrones, no importa si son buenos o si son malos. ¿Pero por qué? Porque esto tiene un propósito. Miren lo que dice el versículo 19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Si un creyente sufre injustamente por causa
de la conciencia ante Dios, esto haya gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque el sometimiento a las autoridades, porque Dios me lo está mandando, yo estoy en obediencia a Dios. Y al yo, como estos hermanos que estaban sufriendo o podían haber sufrido, ellos lo hacían porque estaban obedeciendo a Dios y estaban sometidos a Dios, y por ende se sometían a las autoridades, se sometían a sus amos. Esto iba a hallar gracia delante de Dios. Luego comienza el versículo 20, dice: pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? No es lo mismo sufrir por un pecado cometido que sufrir por la causa de Cristo. Uno sufre las consecuencias de ese acto pecaminoso, y el otro sufre pero hallará gracia con Dios. Si nosotros pecamos y nosotros estamos haciendo las cosas malas y estamos en desobediencia, y desobediencia a las autoridades, y desobediencia a los patronos, y pecamos en eso, como por ejemplo, si yo voy haciendo cóctel pastelillo y vivo rápido y me para la policía y tengo que pagar, pues yo estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Pero no es lo mismo que yo estar sometido y lo estoy haciendo con la conciencia de que estoy agradando a Dios y tengo que pasar dificultades y tengo que pasar consecuencias por mi obediencia a Dios. Esto va a hallar gracia delante de Dios, y esto es lo mejor que nos pueda pasar, porque una tiene consecuencias y vamos a estar pecando en contra de Dios, y la otra vamos a hallar gracia delante de Dios. En resumidas cuentas, somos llamados a trabajar con dignidad, integridad y respeto, no solo cuando somos tratados justamente, sino también en medio de injusticias. Pero todo esto que hemos visto, tanto el someterse, el vivir como peregrinos y extranjeros, absteniéndose de las pasiones, tanto someternos a las autoridades y someternos en nuestros trabajos, todo esto mencionado anteriormente, nosotros los creyentes lo pueden llevar a cabo porque hemos sido habilitados por Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y en los siguientes versículos nosotros vamos a ver cómo Cristo nos dio el ejemplo, que es la cuarta y la última respuesta a la pregunta ¿cómo deben vivir los cristianos? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Pedro concluye esta porción de la carta o de la epístola señalando a Cristo como nuestro ejemplo supremo de sufrimiento y sumisión. Nosotros vemos que en el versículo 21 dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro nos está diciendo, y les estaba diciendo a los creyentes del primer siglo, que han sido y hemos sido llamados a sufrir de una manera justa, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento injusto que podamos pasar nosotros es parte de nuestro llamado como creyentes. Muchas veces pensamos que cuando venimos al Evangelio ahí se acaba todo. Y nosotros cuando llegamos a Cristo, ahí es que empieza la pelea. Porque el enemigo no va a estar tranquilo. Y va a utilizar todas sus herramientas para tratar de atacar a la iglesia, de atacarnos a nosotros como creyentes. Pero a pesar de que ese sufrimiento injusto sea parte de nuestro llamado, por medio de este sufrimiento debemos recordar que Cristo padeció primero por nosotros. Su sufrimiento no fue en vano, fue un acto de redentor y un modelo para seguir. Así que nosotros, al igual que ellos, Pedro les estaba diciendo que debían aceptar el sufrimiento con paciencia y gracia,
conciencia de que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 22, Pedro continúa resaltando la inocencia de Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno halló en su boca. No hizo nada malo, Cristo no hizo nada malo, no hubo engaño en su boca, pero aún así Él enfrentó la maldad y el sufrimiento. Y esto nos recuerda que el sufrimiento no siempre es resultado de un pecado personal. Muchas veces, así como Cristo, sufrimos a pesar de nuestra inocencia. Y tenemos un intercesor en Cristo que sabe muy bien, cuando nosotros estamos siendo tratados injustamente y sufrimos injustamente, Cristo conoce muy bien, porque Él lo padeció primeramente. Él lo padeció primeramente y por eso se puede compadecer con nosotros. Qué hermosa esperanza nosotros tenemos. Que tenemos un Señor que no tan solo murió por nosotros, sino que se compadece de nosotros, porque Él mismo fue tratado de una manera justa. Al fin y al cabo, nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces nos merecemos ese trato. Pero Cristo no cometió pecado y aún así soportó en silencio, como dice el versículo 23. Jesucristo respondió el mal con silencio y con paciencia. ¿Por qué? Porque Él confiaba en su Padre, que era el juez y es el juez justo. Y este versículo nos tiene que desafiar a responder al sufrimiento de la injusticia de la misma manera. En lugar de buscar venganza, que es lo que nos gusta, nuestra naturaleza pecaminosa, si hace tú me las haces, me las pagas. Eso es lo primero, eso es lo que salta de nosotros. Alguien nos hace algo y queremos buscar venganza. Pero tenemos un ejemplo de nuestro Salvador, que a Él lo escupieron, a Él lo maltrataron. Si nosotros vemos la película de La Pasión, nosotros vemos algo parecido a lo que Cristo sufrió. Pero Él no abrió boca. Nosotros no tenemos el poder muchas veces de cobrar la venganza de una manera, ¿verdad?, como quisiéramos. Jesús sí lo tenía. Jesús podía llamar a sus ángeles y acribillar a esa gente y acabar con eso, pero Él no lo hizo por amor a nosotros, por amor a su Padre primeramente, para glorificar a su Padre, y en resultado nosotros somos amados por ese acto. Cristo se mantuvo tranquilo, ¿verdad?, en silencio. En lugar de buscar venganza o responder con odio, nosotros debemos buscar y confiar en Dios para que Él haga justicia. Se nos hace difícil. Dios mío, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo dice Dios en su palabra? Mía es la venganza, déjenlo a Dios, que Dios va a hacer justicia de verdad en sus vidas. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pecar en contra de Dios y agravar la situación. En el versículo 24, nosotros vemos que el apóstol Pedro nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Cristo llevó nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, permitiéndonos a nosotros y a esos creyentes a los que Pedro iba dirigido esa carta, a morir a nuestro pecado y vivir para la justicia de Dios. Y poder decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No hay otra manera de hacerlo sino a través del sacrificio de Cristo. Ese sacrificio es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si Cristo no hubiese sufrido por nosotros, si no hubiese ido al madero, ya estuviéramos en el infierno, porque no hubiera otra esperanza. Lo que mantenía el mundo vivo hasta Cristo era el sacrificio de Cristo. Lo que mantiene el mundo vivo
y la ira de Dios no ha caído sobre la humanidad, es el sacrificio de Cristo. Y hasta que Cristo vuelva otra vez, esa ira de Dios va a estar aguantada, pero va a ser derramada, no porque no lo veamos como tardanza. Nosotros vamos a decir, no, Cristo no viene, mira, ya han pasado 2000 años. No. El que no ha creído debe creer en Cristo Jesús. Debe correr desesperadamente al trono de la gracia de Dios. Y en el versículo 25, Pedro concluye recordando nuestra condición antes de conocer a Cristo. Éramos como ovejas descarriadas, perdidos y sin dirección. Y andábamos por ahí, vagando. Pensábamos que estábamos libres, pero estamos esclavizados al pecado. Yo no voy a la iglesia, porque ahí lo que van es un chojo están esclavos ahí, mira, esclavos del pastor. Pero no saben que los que verdaderamente están esclavos a Satanás son ellos, que no están libres de la maldición, que no están libres de la ira de Dios. Antes de Cristo, nosotros andábamos descarriados y perdidos, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Jesucristo es nuestra guía y nuestro protector. En Él nosotros encontramos refugio y encontramos dirección. Su sufrimiento y su sacrificio nos ha traído de vuelta al redil de Dios. Nos ha traído nuevamente a glorificar a Dios. Nos ha traído a un lugar en donde tenemos seguridad y tenemos propósito. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Y yo quisiera hablarle a aquellos amigos que nos visitan o a aquellos que llevan años visitando una iglesia o visitando esta iglesia y no han entregado su vida a Cristo. Esto no es broma. El infierno es real. La ira de Dios es real. Y lo único que lo aguanta es que Cristo regrese. La iglesia siempre está pidiendo, y tenemos como creyentes pedir, ven Cristo, tu iglesia te espera. Pero eso sería lo peor que le pueda pasar a un inconverso. Que vea a Cristo venir y esté en el mundo, todavía perdido en sus delitos y pecados. Porque ya no va a haber más oportunidad. Cuando vean a Cristo no van a decir, sí, yo creo en ti, sí, como muchas veces nos dicen, cuando esté a punto de morir o cuando haga todo lo que te haga, entonces creo en Cristo. No. Yo le ruego encarecidamente que si usted no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, vaya desesperadamente al trono de la gracia de Dios en arrepentimiento y fe. Arrepiéntase de vivir de espalda a Dios toda su vida y crea en el sacrificio en Cristo Jesús. Crea que Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, que sufrió, que no abrió las bocas, que cargó la ira de Dios, los pecados nuestros pecados sobre sí, y que la ira, el castigo de su propio Padre cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Crea en eso y que Él resucitó al tercer día venciendo la muerte y el pecado y será salvo. Eso es lo que dice la palabra. Así que es mi oración que ustedes crean en eso, crean en Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados y así puedan venir a glorificar a Cristo, a glorificar a Dios junto con los creyentes y puedan venir al redil en donde encontrarán descanso y seguridad. Pero no lo deje para más tarde. Muchas veces tomamos decisiones que en nuestra vida son importantes. Comprar una casa, dónde voy a estudiar, cuál va a ser mi trabajo, cuál va a ser mi esposa, cuál va a ser el esposo de las hermanas. Y nosotros decimos, eso hay que pensarlo bien, y le tomamos mucho tiempo y esmero. Pero algo que lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y arrepentirnos de nuestro pecado y caminar en perseverancia. No nos importa, lo vemos muy light, muy bajito. Y el apóstol Pedro le estaba diciendo a ellos,
recuerdan de dónde Dios los sacó. Y de ahí mismo es que Dios te puede sacar a ti, amigo o amiga que nos visita, de ese estado, para que vivas de manera en donde puedas glorificar a Dios. Mis amados hermanos, ya hemos visto, o hemos respondido más bien a la pregunta de cómo se vive el cristiano. Vive como extranjero y peregrino, absteniéndose de esas pasiones, vive sometiéndose a las autoridades, recordando de que es Dios el que pone las autoridades y es a Dios a quien últimamente estamos obedeciendo en nuestros patronos, en nuestros trabajos, pero también siguiendo el ejemplo de Cristo. Y no quisiera que nos fuéramos sin cómo nosotros aplicar esto a nuestra vida. Y lo primero que nosotros podemos hacer es examinar nuestra vida, de cómo nosotros podemos estar cediendo a esos deseos carnales. Examinemos, nosotros conocemos muchas veces cuál es nuestra debilidad. Así que examinamos, identifiquemos esos deseos y tomemos medidas concretas para tratar de evitarlos. También asegurémonos que nuestro comportamiento diario refleje nuestra fe en Cristo Jesús, especialmente aquellos que no comparten nuestra fe. Recordémonos siempre, alguien nos está viendo, y más aún, el que murió por nosotros nos está viendo, y debemos vivir según su voluntad. Seamos un testimonio vivo a través de nuestras buenas obras. Pero también, ¿cómo podemos hacer eso? Desarrollando disciplinas espirituales, orando constantemente, no tan solo orando por la comida, sino teniendo un tiempo de oración, ayunando, la meditación bíblica, no solamente la lectura, sino lea una porción y medite en eso todo el día. Eso le va a ayudar. Todas estas disciplinas espirituales nos van a ayudar a nosotros para cuando lleguen esos deseos pecaminosos, esos pensamientos, nosotros poder combatirlos. Pero si lo que hacemos es vivir de domingo en domingo y durante la semana no estudiamos personalmente y meditamos la palabra y no oramos, ¿cómo vamos a combatir? Eso es como un soldado que está todo el año comiendo en su casa, no hace ejercicio y al final de año ahí cae una queja y tú vas por ahí que no puedes ni con tu vida. ¿Cómo vas a luchar? Te van a liquidar bien rápido. Así es nuestra vida cristiana. Si nosotros no nos hacemos de estas disciplinas espirituales, ¿cómo nosotros vamos a luchar con el pecado? Eso no es una unción que llega, ya, no. La unción llega cuando estudiamos su palabra, meditamos su palabra, oramos, tomamos un tiempo a solas con nuestro Señor. Pero también debemos orar por nuestros líderes, por nuestro gobernador, por nuestros alcaldes. Por todos ellos debemos orar por ellos. No tan solo para que Dios le dé sabiduría en las decisiones que tienen que tomar, sino por su alma, por su conversión, porque ellos y su familia vengan a los pies de Cristo. Es lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar a un político no es ganar las elecciones, es entregar su vida a Cristo y ser un buen creyente, ser un buen gobernante, ser un buen líder. Así que oremos por eso encarecidamente. No oremos para que pierda, es que no nos gusta, no. Oremos por eso, por lo aquello, por esto y por todos los demás. También debemos tratar a todas las personas con respeto y dignidad, reconociendo que todos somos creados a la imagen de Dios. Dios nos va a pedir cuenta por eso también. Cuando nosotros vemos a alguien de ojo, de lado, que está pidiendo chavos en la luz, y lo vemos a veces como que mira, pero él fue creado a la imagen de Dios. Qué difícil es tú escuchar a alguien que está en contra de Dios, que tú lo ves así hasta en su cara,
y hacen marcha, se burlan de Dios. Y tú decir, como los hijos del trueno, ¿oramos para que le caigan rayos y centellas o un meteorito? No, tenemos que orar por su salvación, porque ellos son hechos a la imagen de Dios igual que nosotros, y nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido salvos. También debemos, en los lugares de trabajo, debemos ser respetuosos y honestos con todos nuestros superiores, no importando si son justos o son injustos. Debemos ser respetuosos con ellos. Recuerden, con nuestra manera de ser podemos impactar su vida. Claro que sí. Y también debemos realizar nuestro trabajo con mucho esfuerzo, con calidad en el trabajo, no importando, ¿verdad?, cómo te traten. Nuestra parte es sabiendo que lo hacemos como para Dios. Y tenemos que dar testimonio de que somos creyentes. Y también debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Seguir el ejemplo confiando en que Dios es el juez justo. Que a pesar que cuando estemos recibiendo maltrato e injusticia, no respondamos con ira ni con venganza. Dejémoselo a nuestro Padre Celestial, que Él es el juez justo. Él le va a dar la justicia justa a ellos. Nosotros le podemos dar de más y caer en pecado. Así que dejémosle a Cristo, dejémosle a nuestro Dios la venganza. Encomendemos nuestros problemas, nuestros sufrimientos a Dios. Confiemos siempre en que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios justo y es un Dios sabio. Él sabe más que nosotros, Él sabe mejor lo que necesitamos que nosotros mismos. Así que cuando nosotros tengamos sufrimientos y problemas, no hay mejor cosa que acudir a nuestro Dios. Y también permitamos que el sacrificio de Cristo transforme nuestra vida viviendo de manera justa y piadosa. Debemos ir al Evangelio diariamente. Si nosotros no recordamos lo que hizo Cristo por nosotros, ¿cómo vamos a crecer? Si no somos recordados de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando hagamos eso diariamente, nosotros vamos a agradecerle a Dios. Gracias, Dios mío. Lo primero que debemos hacer cuando nos levantemos, darle gracias a Dios por su salvación. Darle gracias a Dios que Él no hizo lo que muchas veces se ha contado por ahí. Él debió bajar en la cruz y caerle encima a ellos. Si Él hubiese hecho eso, estuviéramos en el infierno ahora mismo sufriendo. Así que démosle gracias a Dios por ese sacrificio. Dile gracias a Dios porque soportó por una sola vez estar separado de su Padre en toda la eternidad. Por amor a la gloria de Dios y por amor a nosotros. Y debemos vivir de una manera en gratitud constantemente por ese sacrificio y por lo que Cristo hizo por nosotros. En conclusión, mis amados hermanos, este pasaje nos llama a vivir vidas que reflejen nuestra verdadera identidad como ciudadanos del reino de Dios. Y nos desafía a abstenernos de esos deseos carnales y pecaminosos, a someternos a las autoridades y a trabajar con integridad y respeto y seguir el ejemplo de Cristo en medio de nuestro sufrimiento. Que el Espíritu Santo nos capacite y nos ayude a vivir de acuerdo con estas enseñanzas para la gloria de Dios y el bien de aquellos que nos rodean. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, te damos gracias, Dios, gracias, Padre Santo. Gracias porque tú nos salvaste primeramente, Padre amado. Gracias porque tú eres misericordioso con nosotros. Y no tan solo nos salvaste, sino que estás sentado en el trono intercediendo por nosotros. Gracias por Jesucristo que se puede compadecer de nosotros. Gracias por Cristo que no tan solo nos salvó, sino que nos consuela. Cuando somos tratados injustamente, Él nos consuela, Padre Santo. Gracias porque tenemos la esperanza viva de que algún día, pase lo que pase, estemos sufriendo, estemos pasando dificultades, enfermedad,
cualquier cosa, tenemos la esperanza segura y esperanza viva de que esto será por un corto tiempo, porque nuestra ciudadanía y nuestro lugar está contigo por la eternidad, Padre Santo. Es el reino de Dios. Ayúdanos diariamente a que podamos vivir según lo que aprendimos o fuimos recordados. Y aquellos amigos que escucharon esta palabra y no han entregado su vida a Cristo, te pido, Padre Santo, no los dejes tranquilos hasta que vayan corriendo desesperadamente al trono de la gracia de Dios en arrepentimiento y fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.